Buenos días, familia. Hoy continuamos en nuestro estudio del libro de Mateo. Y recordemos que Jesús había estado enseñando a sus discípulos quién era Él. Sus discípulos habían respondido por inspiración del Espíritu Santo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el Señor estaba tratando de enseñarle su obra. Era necesario que Él muera, era necesario que Él resucite, ya que Él sabía que faltaba solo poco tiempo para que su ministerio termine. Habíamos dicho que estaba más o menos a unos 6 meses de terminar su ministerio aquí en la tierra. Entonces ahora va a enseñarles un principio fundamental cuando Él ya no esté. Un principio que permitirá a sus discípulos seguir caminando en el camino de la cruz, la fe. La escena, por tanto, cambia radicalmente del monte de la gloria al valle de la desesperación. Porque en el monte vimos a un Jesús glorificado, a un Jesús en toda su majestad, en toda su plenitud. Pero cuando ellos descienden del monte, vemos otra realidad. La realidad de un mundo pervertido por el pecado, la realidad de un mundo sufriente, la realidad de un mundo con mucho dolor. Y ahí encontramos entonces, en medio de esta realidad, Jesús va a enseñarles acerca de la fe. Vamos entonces a Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21, a poder mirar este pasaje. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, dice que en el verso 14 dice: cuando llegaron ¿de dónde? Llegaron del monte de la transfiguración. Recuerden que ellos estaban descendiendo y Jesús les estaba diciendo: no vayan a decir a nadie nada de esto, y les seguía enseñando que él iba a morir. Entonces descienden y encuentran a todo un gentío, un gran grupo de personas, y de ahí sale un hombre que se arrodilla delante de él pidiendo por su hijo, que era lunático, y dice que muchas veces cae al fuego y cae al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. En Marcos nos amplía un poco más, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14, nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los otros 9. Recordemos que Jesús se fue con 3 de sus discípulos, con Juan, Jacobo y Pedro, y quedaron los otros 9 discípulos, ¿no? Y cuando ellos llegaron donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que estaban disputando con ellos. Entonces nos encontramos también a un grupo de escribas, ¿no? Entonces estaban los discípulos, estaba un grupo de gente y estaban los escribas. Enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. ¿Ok? Entonces es la misma escena. Jesús está bajando con Pedro, Jacobo, Juan, y encuentran un gentío de una multitud de personas, y dentro de ese grupo de personas están los escribas que están disputando con sus discípulos. Jesús les pregunta: ¿qué es lo que disputan? Y uno de ellos dice: Señor, es que yo he traído a mi hijo y tus discípulos no pudieron sanarlo. Entonces, ¿cuál es el punto de la disputa aquí? Es el hecho de que los discípulos de Jesús no pudieron
sanarlo. Capaz los escribas, recordemos que los escribas siempre están persiguiendo el ministerio de Jesús para fastidiar solamente, para incomodar a Jesús, para ponerle una trampa y de la misma manera a sus discípulos. Probablemente cuando vieron que ellos estaban solos, sin Jesús, pensaron que estos podrían ser presas más fáciles y empezaron a fastidiarles a ellos, tal vez retarlos que saquen al demonio, que curen a este niño, a este joven, perdón, y ellos no pudieron, ¿no? Tal vez ellos empezaron a disputar y a decir, si es que no pueden sacarlo, entonces no son verdaderamente los discípulos del Mesías, entonces Jesús verdaderamente no es el Mesías, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces probablemente había una discusión ahí, los discípulos tratando de responder, o de repente callados de vergüenza, algunos tratando de echar fuera al demonio, pero era un relajo total, ¿no? En esos momentos cuando llega Jesús. Mateo nos dice que en medio de esta multitud sale un hombre pidiendo por su hijo, ¿no? Sale de rodillas un hombre pidiendo por su hijo, pidiendo misericordia por él, diciendo que es lunático. Recordemos que muchos en la antigüedad, acerca de muchas enfermedades mentales, ¿no? y neurológicas, principalmente la epilepsia, pensaron que estaban relacionados con las fases de la luna, por eso decía que es lunático, ¿no? Entonces llamaban muchas veces lunático a los pacientes con epilepsia, o a los que tenían trastornos mentales, ¿no? El padre describe algo muy interesante. Entre Marcos y Mateo lo vemos claramente. Dice que echa espuma por la boca, ¿no? Luego muchas veces dice cae en el fuego, cae en el agua. Nos está describiendo al parecer una crisis epiléptica, ¿no? Inclusive en Marcos nos habla de el crujido de dientes, ¿no? Y le sacude, ¿no? Entonces parecería que es una crisis convulsiva en esos momentos, que pierde el conocimiento y unas veces cae en el fuego, otras veces cae en el agua. Recordemos que en estos tiempos la gente cocina en fuego, ¿no? En cocinas de fuego, no son las cocinas de hoy, entonces están cocinando en el fuego, en el piso, o casi al nivel del piso, o tal vez un poquito más alto por las piedras. Hay charcos de agua, hay baldes, hay estanques de agua, pozos de agua, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, este joven, y digo joven porque más adelante Jesús le pregunta al padre, ¿y desde cuándo él está así? Entonces el padre dice desde su niñez. Entonces asumimos que es un hombre joven ya. Y entonces vemos a un padre desesperado, a un padre que, fruto de esta enfermedad, este joven desde la niñez prácticamente había perdido prácticamente su vida. Porque desde la niñez tenían que cuidarlo a él, porque podía caer a veces en el fuego, a veces en el agua, ¿no? Ahora, si queremos pensar un poco en cómo la fisionomía de este joven, probablemente estaba lleno de cicatrices. ¿Por qué? Por el fuego en el que caía. Algunas veces se quemaría. Recordemos en el primer siglo, no hay la medicina para ayudar en quemaduras, entonces va a haber la cicatrización, entonces es lleno de cicatrices, tiempos en los cuales casi se ahoga porque cae en el agua, ¿no? Entonces obviamente era un peligro para él, prácticamente su vida corría peligro a cada momento, la crisis le podía dar en cualquier momento y dependiendo de dónde estaba, obviamente su vida corría peligro. Probablemente el padre estuvo cuidándolo todo este tiempo, y todo este tiempo entonces él está buscando la misericordia de Dios ahora, ¿no? La misericordia de Jesús. Él se entera de que Jesús está curando enfermos, que Jesús hablan de él como el posible Mesías, y él trae a su hijo. En Marcos capítulo 9, verso 17, justamente nos dice esto, ¿no? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, ¿no? Traje a ti mi hijo,
¿no? Entonces el padre, ¿qué hizo? En su desesperación trajo a su hijo a Jesús, ¿no? Traje a ti a mi hijo. No sabemos de este hombre qué tanta fe podría tener, qué tanto podría entender que él es el Mesías, qué tanto creía en él. ¿Qué significaba ese Señor, ¿no? Que nos habla Mateo, ¿no? No nos dice más la Biblia. Pero aunque no sabemos la fe que pueda tener este hombre, sí sabemos que él tomó una decisión correcta. Lo llevó a Jesús, lo llevó a exponerlo a la palabra de Jesús, lo llevó a exponerlo a ¿qué? A la voz misma de Jesús, ¿no? Entonces, él tomó la decisión correcta. Va a exponer a su hijo a la voz, a la palabra de Jesús. Pues es el único que podía cambiar su vida, es el único que podía transformar la situación en la que vivía su hijo, ¿no? Pues él es el Señor de todas las cosas, el Señor de todo este universo, y él es el único que podía cambiar esa situación. Este hombre se arrodilló, como nos dice Mateo, y ¿por qué? Porque él sabía que, o entendía que él era el único, que Jesús era el único que podía ayudarlo en esta situación. No nos dice la Biblia, pero tal vez pudo haber recurrido a los médicos de la época, a todas las alternativas que él les daba en esa época para poder curar a este hijo, pero obviamente nadie podía hacer nada y estaba en una situación difícil, y ahora él podía ver a ese Jesús que sí era capaz de poder sanar. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando el hombre es capaz de mirar a Jesús realmente. Cuando, como le pasó a este hombre, cuando pudo reconocer de que no podía hacer más nada. Cuando nos rendimos realmente a Él, cuando reconocemos que estamos en quiebra, que estamos en una ruina total, que nadie puede ayudarnos, ahí es donde realmente podemos recurrir y mirar a Jesús. En Mateo capítulo 5, verso 3, Jesús decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y realmente, si no llegamos a tener esa pobreza espiritual, es difícil que podamos ver a ese Jesús glorioso, ese Jesús majestuoso del monte de la transfiguración, ¿no? A ese Jesús que puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces el evangelio nos parece fácil entender. Si alguien nos relata lo que significa el evangelio, ¿no? Alguien podría decir, pero bueno, es entendible, ¿no? Un Dios que murió por mí, que tomó mi lugar y ahora soy salvado por Él, ¿no? Y murió por mí, salvado por Él. Y ese es el entendimiento que generalmente tienen las personas. Si tú le preguntas acerca de la salvación, la gente va a decir eso, ¿no? Habla acerca de un Dios que muere por mí en la cruz, y ahora gracias a ese sacrificio somos salvos, ¿no? Y la gran mayoría de personas tiene ese concepto. Pero no hablamos solo de un concepto intelectual, ¿no? Más allá de ello, el orgullo del hombre hace difícil que nosotros podamos reconocer que realmente necesitamos un Salvador. ¿Y qué nos hace difícil reconocer a Jesús como Salvador? Cuando nuestro orgullo nos impide ver la miseria en la que vivimos. Nos impide ver la miseria humana en la que vivimos nosotros en medio del pecado, y que somos merecedores del infierno, que somos merecedores de los peores castigos que puedan haber. Generalmente nosotros decimos, pero yo no merezco esto. Pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos lleva siempre a eso. No somos capaces de reconocer. Pero cuando nos exponemos a la Biblia y dejamos nuestro orgullo, podemos reconocer realmente nuestra bancarrota, nuestra quiebra, que no podemos hacer nada espiritualmente, que estamos muertos, ¿no? Y que el único que puede salvarnos del infierno, que el único que puede salvarnos es Jesús. Cuando reconocemos ello, entonces podemos reconocer que necesitamos un Salvador. Y la figura de este hijo describe básicamente la condición de la humanidad. La condición de una humanidad que está influenciada por Satanás, una humanidad que
está corriendo de aquí para allá y a veces cae en el fuego, a veces cae en el agua, una humanidad que está hiriéndose constantemente, una humanidad que está casi ahogándose constantemente, una humanidad que muchas veces inclusive, ¿no?, su vida está a punto de perderla por las decisiones malas que va tomando. Y esta humanidad, mientras que se mantenga orgullosa, no va a reconocer al Salvador. Pero cuando el hombre, en medio de toda esta miseria, en medio de este fango, en medio del lodo, reconoce realmente: estoy en medio del lodo, estoy en medio de la suciedad del pecado, y yo merezco todo lo que pueda venir para mí, y solo necesito un Salvador, solo Jesús puede ayudarme. Entonces ahí es cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, y podemos ver a ese Jesús glorificado, a ese Jesús de gloria que puede rescatarnos. Mientras que no abramos nuestros ojos a eso, seguiremos viendo a un Jesús como hombre, como lo miraban en ese tiempo, y que tal vez digamos: sí, Él es el sanador, Él es el que ayuda a otras personas, y yo también necesito su ayuda. Pero no recurrimos a Él como nuestro Salvador. Este padre lleva a su hijo porque él sabe que solo Jesús podía encontrarle. Podía ayudarlo, podía salvarle a su hijo. Ok, pero este padre fue y no lo encontró. No encontró a Jesús porque Jesús se había ido hacia el monte con 3 de sus discípulos. Se quedaron los 9 de sus discípulos, y este hombre recurre a sus discípulos para que le sanen. Recordemos que ya Jesús les había dado instrucciones a sus discípulos para que sanen enfermos, echen fuera demonios. Entonces ellos tenían la capacidad, la instrucción para poder hacerlo. Es más, vemos capítulos atrás cómo ellos, habiendo sido instruidos, inclusive fueron y echaron fuera demonios y estuvieron muy contentos con ello. Si retrocedemos un poco a Mateo capítulo 10, verso 5, dice: entonces a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas de la casa de Israel, ¿no? O sea, vayan a Israel mismo, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Vayan, prediquen, les dice a ellos, y luego les dice: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia de... ¿no? Entonces Jesús les había instruido, Jesús les había dado la capacidad. Y si retrocedemos al verso 1 de Mateo 10, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, los discípulos estaban capacitados, tenían toda la autoridad y tenían la obligación de ir y predicar y sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿no? Esto se constituyó después en lo que serían las señales del apóstol, ¿no? De cuando ya Jesús asciende a los cielos, ¿no? Por tanto, el hecho mismo de que los discípulos no pudieran echar fuera a estos demonios ya se constituía en pecado. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de echarlos fuera, ¿no? Y su incredulidad, por tanto, o como vamos a ver más adelante, ellos no pudieron hacerlo por incrédulos. Ahora, veamos la reacción de Jesús ante esta situación. Entonces, el escenario es: Jesús llega, ¿no? Y de pronto ve la discusión, la disputa, tal vez la burla de los escribas a los discípulos. Uno de los hombres sale, ¿no?, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jesús ante esta situación, ¿no? Porque ¿a qué reacciona? Dice este hombre. Jesús pregunta en Marcos, ¿no? ¿Y qué están disputando, no? Y sale también este hombre diciendo: Señor, traje a mi hijo, pero tus discípulos no pudieron sanarlo. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que responde Jesús, ¿no? Volvamos al libro de Mateo entonces, y Jesús entonces dice, verso 17, respondiendo Jesús, recordemos, ¿a qué responde Jesús? Al hecho de que este hombre sale y dice: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y entonces responde Jesús y dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
traédmelo acá, ¿no? Jesús entonces habla muy fuerte aquí. Jesús está molesto aquí. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar, de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Probablemente, obviamente la comparación, el ver su majestad, el estar ahí en la gloria misma, ¿no? Obviamente es un contraste total con esta realidad, con esta humanidad caída, con esta humanidad incrédula y perversa, ¿no? Y Jesús está diciéndonos además algo aquí muy interesante, ¿no? Que la incredulidad va a llevar a la perversión, ¿no? Y eso es lo que hay que meditar, ¿no? Entonces, aquí. Ahora, la pregunta que nos viene es cuando dice, oh generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice Jesús, dice generación. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué grupo? Porque si hablamos de generación, eso se refiere a un grupo de personas o a un conjunto de personas con una característica particular, ¿no? Entonces hablamos de una generación, ¿no? Un grupo de personas con determinadas características. Cuando dice oh, generación incrédula, ¿a quién se está refiriendo? Si vemos de repente en primer plano, uno podría decir a todas las personas de ese mundo, a todas las personas de ese tiempo. Ok, pero veamos el contexto. El contexto nos va a ayudar un poco. Recordemos que Jesús está bajando y ve a un gentío, ve a una multitud de personas. ¿Quiénes están en esa multitud de personas? Están los escribas, está el gentío que muchas veces viene por curiosear, como hemos visto en otras partes de los evangelios, viene a curiosear, viene a buscar al sanador, viene a ver las cosas que están pasando, las novedades, ¿no? Además hay otra persona, otro personaje, está este padre de familia angustiado por su hijo que está buscando realmente la ayuda en Jesús. Pero también están los 9 discípulos que no siguieron las instrucciones de Jesús. 9 discípulos que no pudieron echar fuera demonio cuando ellos tenían la capacidad, cuando el Señor les había instruido a cómo hacerlo y tenían la autoridad para poder hacerlo. Entonces Jesús obviamente estaba molesto, estaba incómodo, pero al ver a quién, al ver a todo este grupo de incrédulos. Entonces Jesús exclama y dice, oh generación incrédula, generación, se está refiriendo a todo este grupo de personas. ¿Comenzando por quién? Comenzando por los discípulos. Comenzando por los discípulos, ¿por qué? Porque los discípulos estaban capacitados y tenían la autoridad. Dios les dio instrucciones directas a ellos. ¿Para qué? Para poder sanar enfermos y predicar el evangelio y además sanar enfermos, echar fuera demonios. Ellos tenían la instrucción específica para ello, para poder hacerlo. Instrucción que vemos después de Pentecostés, obviamente se hizo más palpable, ¿no? Para ellos, porque eran las señales del apóstol. Ok, entonces tenemos a este grupo de discípulos, a estos 9 que estaban pecando. Entonces Jesús se había ido a un momento, ¿no? Ahí al monte de la transfiguración, algunas horas de repente, y ahora cuando vuelve se encuentra sus discípulos pecando, incapaces de poder obedecer a su maestro, incapaces de poder seguir las instrucciones que les había dado su maestro. Y obviamente eso provoca en Jesús, que provoca una molestia, ¿no? Y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, ¿no? Esto nos hace ver una decepción inclusive con sus mismos discípulos, ¿no? ¿Hasta cuándo les he de soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, ¿no? Ahora, ¿quién más está en este grupo? Habíamos dicho el gentío, ¿no? La multitud de personas que están buscando generalmente la novedad, están buscando un milagro, están buscando ver, están buscando curiosear, están buscando al milagrero, ¿no? Y cuando habla de generación incrédula, obviamente también se está refiriendo a este grupo de personas, porque no están buscando a Jesús, no están buscando a Dios, no están buscando a su palabra. ¿Qué están buscando? Están buscando su curiosidad, están buscando al milagrero, están buscando a quien le pueda ayudar, pero no están buscando a Jesús mismo.
su incredulidad les lleva entonces a la perversión. Decía generación incrédula y perversa. O sea, no solo era una incredulidad, sino era una perversión. Obviamente, la incredulidad va a llevar a una perversión moral. Sin embargo, aquí creo que no está refiriéndose solo al aspecto moral, sino al hecho mismo de teniendo al Hijo de Dios ahí, escuchando y viendo todas las maravillas que ellos hacían, ellos seguían rechazando, ellos seguían manteniéndose en incredulidad, y esto ya era una perversión, porque esto ya no era por ignorancia, sino esto era un rechazo abierto a Jesús, una incredulidad manifiesta a pesar de todo lo que él había dicho, hecho, una incredulidad manifiesta que obviamente ya era algo perverso, ¿no? De parte de todas estas personas. Pero decíamos que también aprendemos algo muy importante, porque la carencia de fe siempre va a llevar a ¿qué? A diversos desvíos morales. Cuando no hay fe, siempre nos va a llevar a desviarnos moralmente, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque cuando no hay fe, nuestra carne va a salir y va a exponer justamente la inmoralidad que hay en nuestra carne. Esto cómo funciona aún dentro de la misma iglesia, ¿no? Porque hemos visto, inclusive dentro de la misma iglesia pueden haber personas que empiezan a dejar de tener fe en el Señor y a empezar a tener una vida solo religiosa. La falta de fe va a llevar a la perversidad. La falta de fe nos va a llevar ¿qué? A la murmuración. La falta de fe nos va a llevar al chisme. La falta de fe nos va a llevar a la violencia. La falta de fe nos va a llevar al adulterio. La falta de fe nos va a llevar a alejarnos del Señor, a no congregarnos con su iglesia. Es la falta de fe, porque no hay fe en nuestros corazones. Y cuando no hay fe nos lleva a la perversión que hay también en nuestros corazones, la perversión que hay en nuestra carne. Entonces Jesús decía: oh generación incrédula y perversa. Estaba molesto, estaba enojado con los discípulos, con todo este gentío incrédulo, pero también había un grupo obviamente con los cuales Dios estaba enojado. Los escribas que en vez de guiar al pueblo hacia Dios mismo, estaban rechazando al Mesías, estaban acosando prácticamente el ministerio de Jesús, yendo por donde estaba y buscando lo malo, buscando el error de ellos. ¿Para qué? Para poder burlarse de los discípulos, ¿no? Esa era la característica de estos hombres, ¿no? Entonces encontraron un error y estaban disputando, estaban burlándose de ellos, estaban ahí peleando con los discípulos. Y obviamente este rechazo abierto hacia el Señor, obviamente también a ellos se refiere Jesús cuando habla de generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No? Es como ese clamor del Señor que dijera: ¿hasta cuándo voy a tratar de ayudarles? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a tratar de ayudarles? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Cuando habla de ese soportar, habla de como si tuviese una carga grande, ¿no? Como si llevara un bulto muy pesado. ¿Hasta cuándo voy a soportarles, no? ¿Hasta cuándo voy a tratar de ayudarles? ¿Hasta cuándo voy a tratar de hacerles entender? Y es que en todo este tiempo, en estos 2 años y medio de ministerio, Jesús se había mostrado él como el Mesías, hablando la verdad, enseñándoles acerca de la palabra, una y otra vez enseñándoles acerca de la palabra y manifestando los milagros que la misma palabra hablaba y decía que eran las señales de que el Mesías había venido. Pero a pesar de todo esto, mostrando él su autoridad sobre demonios, mostrando su autoridad sobre enfermedades, mostrando autoridad sobre la naturaleza misma, a pesar de todo ello, la incredulidad de estos hombres entonces los llevaba obviamente a seguir rechazando a Jesús. Y en medio de todo esto, acordémonos que en Mateo 12 inclusive
Ya con los escribas y fariseos no había más nada que hacer, habían llegado, el rechazo hacia Jesús había llegado a un punto en que Jesús ya dijo, no hay perdón para ellos, ¿no? Ya no hay vuelta atrás para ellos, ¿no? Y luego del capítulo 12 de Mateo, Jesús cambia su perspectiva, ya no está dirigiéndose la evangelización a los judíos, sino está tratando de estar más con sus discípulos, enseñándole más a sus discípulos. Ok. Pero entonces debemos tener cuidado, ¿no? de ello, porque nuestra mente nos puede llevar también a esta incredulidad, ¿no? ¿Incredulidad en qué? Incredulidad a su palabra. Recordemos que, y ahí está la lección justamente de los discípulos, ¿no? Jesús les había dado autoridad, les había enseñado, ellos ya lo habían hecho y ahora no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Vamos a ver eso más adelante. Sin embargo, el hecho mismo de no hacerlo, Jesús hablaba de incrédulos, ¿no? Ellos eran incrédulos, no estaban creyendo ¿a qué? A la palabra que Jesús les había dado, a la palabra que Jesús les había dicho, que ellos tenían que echar fuera demonios y tenían que sanar enfermos. Eran incrédulos a su palabra. Y muchas veces también nosotros nos hacemos incrédulos a su palabra, ¿no? Y esta es como decía, la lección que viene a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que debemos tener mucho cuidado con ello. Y la incredulidad es algo con la cual vamos a estar luchando constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miremos este ejemplo tan simple. Tenemos a dos grupos de personas. Un grupo de personas que aparentemente son moralistas y un grupo de personas que ya no hay moralidad en sus vidas y están pecando abiertamente, inclusive la sociedad los condena. Y entonces nuestras mentes dicen, ¿quién necesita más de Cristo? Y nuestras mentes generalmente nos llevan a pensar y a mirar que los moralistas no necesitan tanto a Cristo, porque bueno, están comportándose aceptablemente, no están haciendo tanta maldad, pero estos hombres sí son malos y necesitan a Cristo. Pero no, lo que la verdad de las Escrituras es que ambos necesitan igual a Cristo, porque si no, ambos grupos, si no tienen a Cristo, ambos se van a ir al infierno. Ambos van a ser condenados en el infierno porque sus pecados no han sido perdonados, ¿no? Entonces, somos incrédulos a su palabra, ¿no? Somos incrédulos a lo que Jesús nos dice y nuestra mente incrédula nos va llevando a cosas, a momentos, a situaciones que definitivamente la Biblia no nos dice. Ok, volviendo entonces, ¿quién es parte de esta generación incrédula y perversa? Entonces nos encontramos con el padre de familia, ¿no? Que es el último de los personajes. ¿Y por qué no tiene fe? O tenía una poquita fe, tal vez, ¿no? Por algo lo llevó a Jesús. Decíamos, no sabemos cómo era su fe. Pero miren, Marcos nos describe algo muy interesante. En Marcos capítulo 9, verso 23, dice, el hombre, verso 22, ¿no? El hombre les dice, y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿no? Como le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Puedes hacer algo? Si puedes hacer algo, Jesús sí podía. Jesús sí podía. Y que él le corrige de Jesús y le dice en el verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tú puedes creer, le dice, el problema no está en mí, el problema no está en mi capacidad de hacerlo o no hacerlo, les decía Jesús. El problema está en ti, que no tienes la capacidad de poder creer, porque al que cree, todo le es posible. E inmediatamente dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Le dice, creo, sí, yo creo, pero se da cuenta que realmente no está siendo sincero. Y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Entonces sí es un hombre que tiene tal vez una muy poquita fe, ¿no? Tal vez cree que sí, Jesús podría ayudarlo. No, él todavía no entiende que Él es capaz, Él es el todopoderoso, ¿no? Y él piensa que sí, capaz puede ayudarlo.
y está pidiendo su misericordia porque capaz puede ayudarle. Y Jesús le dice, el problema no es mío, el problema es tuyo. El que cree, todo le es posible. Y el otro dice, Señor, yo creo, pero se da cuenta de lo que está diciendo. Y dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este hombre reconoce su incredulidad, reconoce su escasa fe, si queremos llamarlo así, y le pide ayuda misma al Señor. Lo interesante es que siempre él recurre a Jesús, recurre al punto correcto, ¿no? Porque quien le va a ayudar a poder fortalecer esa fe solo es Dios. La fe es un don de Dios, nos dice la Biblia, ¿no? Entonces no se trata de darle excusas al Señor, sino de reconocer muchas veces nuestra incredulidad, ¿no? Entonces no se trata de excusarnos y decir, bueno, yo no puedo hacer esto, no te puedo obedecer así porque soy carne, porque soy un hombre débil, porque tengo esto, porque tengo... No se trata de poner excusas, se trata de reconocer realmente si no hacemos algo es por incrédulos, ¿no? Por ejemplo, un hombre no lee la Biblia, ¿no? Un hombre no puede leer la Biblia y entonces estamos delante de Dios y le decimos a Dios, Dios, pero tú sabes que yo no puedo leer tu palabra porque no tengo tiempo, porque me tengo que ocupar de esto, tengo que ocuparme de aquello y ya el tiempo no me alcanza. Y esas excusas van a valer delante de Dios. No, porque si no leemos la Biblia no es porque no tengamos tiempo, es porque somos incrédulos, porque no creemos que necesitamos ello. A veces no tenemos mucho tiempo, pero sin embargo nos damos el momento, el tiempo para poder almorzar. Inclusive algunas veces algunas personas que puedan estar a mucho atoro de tiempo, ocupan 5 minutos, 10 minutos, agarran su comida, comen y almuerzan. ¿Por qué? Porque saben que necesitan ese alimento. Pero como no creemos de que la palabra de Dios es alimento para nuestras almas, para nuestras vidas, entonces no lo cogemos y lo dejamos y podemos ponerle un montón de excusas. Pero en vez de decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, estamos poniendo solo excusas. Con la oración pasa lo mismo, porque las personas no oran, porque son incrédulas, porque no creen que necesitan realmente de Dios, porque se creen capaces de poder seguir viviendo con la oración de hace una semana, con la oración del domingo, con la oración que hicieron hace unos días atrás, porque creen que con ese tanque es como si llenaran el tanque y con ese tanque van a poder caminar toda la semana. Pero eso solo son excusas. Podemos decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo no tengo tiempo, tú sabes que me pasa esto, tú sabes que... Pero al final solo son excusas y solo estamos respondiendo a nuestra incredulidad. Solo es parte de nuestra incredulidad. Y este hombre fue sincero. Y lo que demanda el Señor de nosotros también que seamos sinceros. Muchas veces nos acercamos al Señor y le decimos, ¿no? En el fondo le decimos al Señor, como le decía este hombre, Señor, si puedes, ayúdame. No, Dios sí puede, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene toda la capacidad de poder ayudarnos conforme a su voluntad. Y Jesús nos seguirá respondiendo como le respondió a este hombre. El problema no es mío. El problema no es de Dios. El problema no es la capacidad, si puede o no puede. Claro que sí puede. El problema es de nosotros. Y el Señor nos dirá, igual que este hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Ay, Señor, a veces nos cuesta mucho creer muchas cosas. Y sí, y esa es una lucha constante que vamos a tener en nuestras vidas. Porque cuando surgen los problemas, cuando surgen los obstáculos, la incredulidad va a estar ahí constantemente en nuestras vidas. La respuesta de Jesús entonces a ellos es una respuesta de enojo, ¿no? Y algo que sí debemos recordar es que a Dios le molesta, le incomoda, le enoja la incredulidad. Le molesta la incredulidad, le molestó la incredulidad en sus discípulos y aún le seguirá molestando la incredulidad en sus hijos, la incredulidad en su pueblo. Pero es la respuesta del Señor, ¿cuál es? Bueno, si no puedes creer, si no tienes la capacidad de creer, entonces vuelve cuando tengas la capacidad de creer. Vuelve cuando tengas la fe suficiente para poderte hacer el milagro. Eso le dijo Jesús.
¿Eso le respondió Jesús? No. La respuesta fue conforme a su mismo carácter. Un Dios compasivo. Un Salvador compasivo que se compadeció nuevamente de la miseria del hombre. Un Dios compasivo que no se limita al fracaso humano. Que su poder no se debilita con el hecho de que este hombre no tenía fe. Él dijo, tráiganmelo acá. Muy resuelto dijo, tráiganmelo acá. Este hombre dijo, si quieres, Señor, si puedes, trata de ayudarle. Y Jesús le dijo, yo sí puedo. El problema eres tú. ¿Crees? Al que cree todo le es posible. Y él dijo, Señor, yo creo. Pero se dio cuenta y dijo, Señor, ayuda en mi incredulidad. Realmente no estoy creyendo lo suficiente. No sé qué va a pasar. Y Jesús se limitó a eso. Jesús se limitó a la credulidad o a la incredulidad de estos hombres. Era todo un grupo humano incrédulo. No querían creer. Y Jesús se limitó por ellos. El gran Dios, el Todopoderoso, se limita por la incredulidad humana, se limita por la perversión humana. No. La perversión del hombre no va a cambiar el amor de Dios por sus criaturas. A pesar de la incredulidad, Él sigue extendiendo su misericordia, por ejemplo, a los perdidos. Él sigue haciéndolo. Él no se cansa de ser misericordioso. ¿Le molesta la incredulidad? Sí, pero Él no se cansa de ser misericordioso. Como decía otra palabra en el Antiguo Testamento, en medio de la ira está la misericordia de Dios. Por eso el Señor sigue diciendo, venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Como hombres a veces le hemos predicado a otras personas, le hemos dicho acerca de la verdad, le hemos hablado acerca de Jesús, pero pasa el tiempo y estas personas no quieren escuchar, no escuchan, y a veces nosotros perdemos ya la esperanza y decimos, bueno, ya no hay más nada que hacer por esta persona. Pero Dios sigue transformando vidas, sigue teniendo misericordia, sigue respondiendo oraciones, ¿no? Y nuestras oraciones pueden ser oídas hoy, ¿no? Simplemente. Pero Dios sigue respondiendo, no se limita a muchas veces aún al fracaso humano en cuanto a ello, a la falta de fe. Si Dios quiere hacerlo, Dios lo va a soportar. ¿Hasta cuándo os he de soportar?, decía el Señor. Él nos seguirá soportando, conforme su carácter, hasta el final del tiempo, hasta cuando Él diga que sea el tiempo. Y eso es lo hermoso de nuestro Salvador, un Salvador compasivo. ¿Y qué hizo Jesús? En el verso 18 nos dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella hora. Lo primero es que Mateo y Marcos reconocen pues que el producto de esta presencia demoníaca se traducía en esta enfermedad en el joven. Esto no quiere decir que toda enfermedad de este tipo es producto de una presencia demoníaca, ¿no? No podemos decir eso, la Biblia no nos dice eso. Esto es uno de los casos aislados, ¿no? Que nos habla que esta enfermedad se debe a la presencia del demonio, así como el hecho de que este hombre sea mudo por la misma presencia del demonio, ¿no? Entonces, no necesariamente debemos nosotros correlacionar, porque no nos dice eso la Biblia, que debemos correlacionar, pero en este caso, en esta situación, sí se debe a una situación, a una presencia demoníaca. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús simplemente le mandó al demonio salir del muchacho, y este salió sin ningún espectáculo, sin ninguna sin más cosas. Simplemente le dice al demonio, sal, y ellos salen. ¿Por qué es que los demonios responden así? Porque están hablando con Jesús. Ellos no pueden resistir a su palabra. Su palabra es poderosa, ¿no? La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es autoritativa. Y si Él dice algo, entonces los diablos van a obedecer. El problema muchas veces es que en la iglesia no creemos a la palabra de Dios, por eso es que no la leemos.
Por eso es que no la leen, porque no creemos en la palabra de Dios. Pero miren, la palabra de Dios, la palabra de Jesús tiene tanto poder, tanta autoridad, que inclusive los demonios van a obedecer nada más a ella. Ahora, la vida de este joven que se expuso a la palabra de Jesús va a cambiar. La vida de este joven cambia ahora, y dice que a partir de ese momento es sano desde aquella hora. Y esto nos hace ver también que alguien que está enfermo del pecado, alguien que está golpeado por el pecado, alguien que está enfermo y tal vez desahuciado aún por el pecado, puede ser sano por Jesús. Puede ser sano por la palabra misma de Dios, que tiene autoridad sobre la vida de personas. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con alguien que está enfermo del pecado? Exponerlo a la palabra misma de Dios. Ok, pero a partir del verso 19 cambia la escena. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿no? En Marcos nos dice que están en la casa, en una vivienda, están ellos aparte. La idea es de que ellos ya están aparte y probablemente avergonzados por las cosas que han pasado, les preguntan acerca de su fracaso a Jesús, ¿no? Y miren verso 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, ¿no? O sea, explícanos, ¿no? Porque antes lo hacíamos y echábamos fuera a los demonios, y ellos recuerden que ellos vinieron aún contentos donde Jesús, diciendo, están contentos porque aún los demonios nos obedecen, ¿no? Y Jesús diciendo, está bien, pero no estén solo contentos por ellos, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces recordemos además que de acuerdo a lo que leímos en Mateo capítulo 10 verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Entonces Jesús encomienda directamente a sus discípulos, a los 12, como dice ahí, y les da autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el verso 5 dice, a estos 12 nuevamente Jesús envió y les encomendó, ¿no? Diciendo, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces Jesús les encomendó, les dio una orden, echad fuera demonios, sanad enfermos, resucitad muertos. Ellos tenían el deber de hacerlo, mientras que predicaban tenían el deber de hacerlo. O sea, ellos les dio la autoridad para poder hacerlo. Entonces, obviamente, ellos sentían su fracaso. Ellos sentían obviamente la vergüenza de que no pudieron hacerlo, y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera esos demonios? No entendemos, ¿no? No entendemos. Explícanos, Jesús, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Aquí. Y Jesús va a dar unas lecciones de fe muy importantes aquí justamente. Y les dice en el verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Les dice a ellos, el problema es su falta de fe. El problema es de que ustedes no tuvieron la fe. Ok, entonces, pero ¿cómo es que no tuvieron la fe? Pero si ellos están creyendo en Jesús, ¿o a qué se refiere Jesús? ¿No creyeron que ellos podían hacerlo y ellos debían creer más en sí mismos, en que ellos podían hacerlo, en la capacidad que ellos tenían para poder hacerlo? Eso significa la poca fe que ellos tuvieron. Eso es lo que Jesús está tratando de decir, que ellos debieron creer más en sí mismos. Veamos entonces lo que dice Jesús. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Ojo, el punto es, ellos no pudieron obedecer a Jesús por su poca fe. Ellos no pudieron obedecer la orden directa de Jesús de sanar enfermos, echar fuera demonios, por su poca fe. Y les dice a ellos, pero si tuvieses la fe como un grano de mostaza, entonces
podrías decir a este monte, vete, échate a un lado, y el monte se lo haría. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que ellos necesitan tener por lo menos una poca fe, como un grano de mostaza. Cuando el grano de mostaza habíamos visto atrás, como una de las semillas más pequeñas. Eso era la poca fe. Ellos necesitaban solo un poquito de fe en cuanto a cantidad para que ellos puedan caminar. Veamos nuevamente y repasemos lo que Jesús mismo nos dice acerca de la semilla de mostaza, ya que Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 13, verso 31. Hablando otra parábola, ¿no? Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y aquí nuevamente Jesús habla acerca del grano de mostaza. ¿Qué dice el grano de mostaza? Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero ha crecido y es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. La idea, como habíamos dicho, dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿no? Es semejante al grano de mostaza. ¿Y qué hace el grano de mostaza? Si bien es cierto, es la semilla más pequeña, pero una vez que se siembra, esta semilla va creciendo constantemente. Esta semilla no para de crecer, se hace un arbusto y finalmente un árbol grande que da, dice, cobijo a las aves del cielo. Entonces, así es como Jesús conceptualiza, ¿no?, el ejemplo con el grano de mostaza. Si volvemos entonces a lo que Jesús está refiriendo, le dice: ustedes no tuvieron fe, por su poca fe ustedes no pudieron echar esos demonios. Y les dice, ¿no?, la lección: porque de cierto os digo que si ustedes tuvieran una fe como un grano de mostaza, ¿no?, como semejante a un grano de mostaza. Y nuevamente, ¿en qué estaba pensando Jesús? En una fe que podía comenzar como algo pequeño, pero es una fe constante, es una fe constante, es una fe que no se quiebra, es una fe que está creciendo constantemente hasta ser un árbol grande y dar cobijo a muchas otras personas. Entonces, cuando Jesús está hablando, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no está hablando que si tuvieras aunque sea un poquito de fe, ¿no? Si tuvieses un poquito de fe, tú podrías. No está hablando eso. No está diciendo si tuvieras un poquito de fe. No. Está diciendo o está hablando de una fe que está creciendo constantemente. Una fe que está creciendo constantemente hasta hacerse una fe grande. Esa es la fe que está pidiendo el Señor acerca de a ellos y a nosotros también. Entonces está diciendo: pero ustedes no pudieron echar fuera esos demonios por su poca fe. Pero de cierto les digo que si la fe de ustedes sería constante y estaría creciendo constantemente, ustedes le dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os sería imposible. Jesús le está diciendo: si ustedes tuvieran una fe persistente, una fe que no se rinde, una fe que no dejara de crecer, entonces estos serían los resultados. ¿Cuáles? Ustedes le podrían decir a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, definitivamente Jesús no está hablando de manera literal que nosotros vamos a poder trasladar un monte de aquí a allá, ¿no? No está hablando de ello, ¿no? Y a veces nos ponemos a pensar, ¿no?, inadecuadamente, ¿no?, que Jesús nos quiere como los Jedi, ¿no?, trasladando cosas de aquí para allá. No. Jesús no hizo eso. Él tiene la capacidad, Él tiene todo el poder para poder hacerlo, pero Jesús no lo hizo porque ahí no estaba el punto de la fe. Ahí no estaba el centro de lo que Él quería para nosotros, para nuestras vidas, sino Él decía, o Él estaba cogiendo un refrán muy común de ese tiempo, un refrán muy común de esa época, que cuando hablan de estos montes, habla de los problemas grandes que alguien puede tener. Los judíos hablaban constantemente, comúnmente, acerca de los montes como los problemas más grandes que uno pudiera tener. Entonces, Jesús está hablando
está hablando a los judíos, está hablando esta misma referencia, ¿no? Y les dice, pero si tuvieses fe, tú, una fe constante, una fe creciente, una fe que no desiste, una fe persistente, entonces ustedes le podrían decir a estos problemas, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Recordemos, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos no pudieron cumplir la orden de Dios, no pudieron cumplir el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque surgió algo, surgió en ellos una montaña, un problema. No nos especifica qué, probablemente la disputa con los escribas, el hecho mismo de que los escribas estén ahí, el hecho de que Jesús se haya ido con 3 de los discípulos y ellos se hayan quedado solos, eso tal vez pudo haber movido sus corazones. No nos dice qué exactamente, ¿no? Alguien podría decir, es que era un diablo resistente. Ok, también podría ser. Ok, la cosa es que surge un problema y surge alguna situación que hace que ellos no persistan en su fe. Ellos se desenfocan de su fe, ellos no persisten en su fe y entonces esa no es la fe que Dios quiere. Y les dice, ustedes no lo pudieron hacer por incrédulos, pero si ustedes tuvieran una fe constante, si ustedes tuvieran una fe que crece, entonces nada os sería imposible. Pero nada sería imposible, ¿para qué? Para que ustedes puedan cumplir los mandatos míos. Para que ustedes puedan cumplir los mandatos de Dios. Porque en nuestras vidas pasa eso. En nuestras vidas tenemos los mandatos que Dios tiene para nosotros, pero nosotros le ponemos excusa. Porque surgen problemas y decimos, no, Señor, no pudimos cumplir esto, porque esto, por aquello, porque hubo resistencia, porque hubo esto, entonces yo tuve que hacerlo, no tengo el tiempo, y empezamos a poner una serie de excusas. Pero si creyéramos constantemente, si tuviéramos la fe como ese grano de mostaza que va creciendo día a día, no hubiera ningún obstáculo que nos impida cumplir la voluntad de Dios. No hubiera ningún obstáculo que nos impida obedecer a Dios. Esa es la idea que Jesús les está diciendo. Si ustedes tuvieran fe, esa fe constante, nada les hubiera impedido obedecerme a mí. ¿No? Esa es la primera lección entonces acerca de la fe. Cuando hay una fe realmente que va creciendo, nada puede impedir que nosotros le obedezcamos a Él. Pero obviamente cuando no hay fe, cuando nos portamos como incrédulos, cuando somos incrédulos, vamos a poner una serie de excusas para decir no y no vamos a poder obedecerle al Señor. Y le preguntamos entonces, Señor, ¿pero por qué no podemos obedecerte? ¿Por qué no podemos ser así? Y Jesús siempre nos responderá de la misma manera, por su poca fe. Pero si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, fe que va creciendo constantemente, que no se apaga con las circunstancias, sino que sigue confiando día a día y sigue creciendo, entonces para ustedes nada les sería imposible y ustedes obedecerían toda mi palabra. ¡Wow! Primera gran lección de fe. Segunda lección de fe que el Señor nos da. Dice en el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, abrimos un paréntesis entonces aquí, y este verso 21, seguramente cuando ustedes lo vean en las diferentes Biblias, en las diferentes versiones, van a encontrar de muchas maneras, ¿no? En algunas versiones como la NBI, NTV, no va a estar, ¿no? esta frase, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No vamos a encontrar esta frase. En algunas Biblias de estudio van a estar de repente remarcadas con rojo o van a estar entre paréntesis. Algunos le ponen un asterisco, unas letritas y hacen referencia a otro versículo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todo ello? Y en una Biblia de estudio lo vamos a encontrar más claramente, porque dice este versículo, este verso 21, dice que en algunos manuscritos antiguos, más antiguos a los que más antiguos a los que conformaron esta versión de Reina Valera, dice, no se encontró este versículo, ¿no? Entonces dicen, los manuscritos más antiguos no se encontró este versículo. Ok, entonces siendo un versículo difícil, un versículo
que no se encuentra en otros manuscritos. Lo primero es, cuando nos ocurre ello, no podemos obviamente hacer una doctrina, un dogma de un versículo así. Nos tenemos que ayudar de otros versículos para que podamos mirar. Entonces vamos a Marcos, al pasaje paralelo de Marcos, y en Marcos 9:29, de la misma manera, vamos a encontrar este punto, ¿no? En Marcos 9:29 dice, y este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En los manuscritos más antiguos, la frase termina, este género con nada puede salir, sino con oración. No aparece la palabra ayuno, ¿no? Igual ustedes van a encontrar en diferentes versiones de la Biblia esta diferencia. Entonces, al parecer en Marcos, el énfasis está en la oración. Pero como la Biblia nos tiene que ayudar a poder interpretar, a poder entender inclusive estos pasajes difíciles, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 21, verso 21, en donde Jesús vuelve a usar este mismo ejemplo refiriéndose a la fe. Dice entonces en el Mateo 21, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será echado, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces nuevamente hay un énfasis en la oración. Entonces parecería que el énfasis acerca de esto está en la oración. En Mateo no lo encontramos claramente, en Marcos hay un énfasis en la oración y aquí en Mateo 21 también hay un énfasis en la oración. ¿Qué nos dice la Biblia misma acerca de la oración? En Santiago 5:16, recordemos, nos dice que la oración del justo puede mucho, ¿no? Entonces sí, la oración del justo puede mucho. Entonces la Biblia nos manda que o nos lleva a enfocarnos en la oración y no tanto en el ayuno para obtener algunas cosas, ¿no? Pero dejemos ahí la idea, que esa es la idea principal de esto, pero volvamos entonces al texto de Mateo. El texto de Mateo entonces dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, analicemos entonces este versículo, que es de donde sacamos la segunda gran lección que el Señor nos da, inclusive, ¿no? Entonces, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pregunta, ¿a qué género se refiere? Género habla un grupo de cosas o un grupo de personas con características determinadas, ¿no? Un gran grupo, inclusive ustedes van a encontrar en algunas de sus Biblias, ¿no? La traducción del lenguaje actual, por ejemplo, Dios habla hoy, ¿no? Que traducen Dios habla hoy, ¿no? La traducción en lenguaje actual no tiene ese versículo, ¿no? Habla de, pero este género, refiriéndose, pero este género de demonios le ponen, ¿no? O sea, ya lo interpretan y dicen, pero este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer aquí ante este pasaje es que ¿a qué Jesús se está refiriendo realmente cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno? ¿Quién es este género? Género es un grupo de personas o cosas, ¿no? Con características comunes, ¿no? Pero este género, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a un tipo de demonio? Jesús estaba diciéndole, es que el tipo de demonios a los que ustedes se han enfrentado tenían que hacerlo con oración y ayuno. ¿Y qué quiere decir? ¿Que hay otro grupo de demonios que no se les enfrenta con oración y ayuno? No creo que Jesús nos esté diciendo eso. Es más, Jesús mismo no estaba en ayuno. Tal vez habría estado en oración en el monte de la transfiguración, pero no estaba en ayuno. Entonces es un poco difícil pensar de que Jesús se está refiriendo a este género, refiriéndose al grupo de demonios. Entonces, ¿a qué género se refiere? El contexto mismo nos va a hablar, ¿no? Jesús, ¿qué está pasando aquí? Desde el verso 18, desde el verso 19, ¿no? Sus discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Respuesta, por su poca fe. Pero no se preocupen, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se está refiriendo? Probablemente se está refiriendo a este grupo, a este grupo de personas, hablando acerca de sus discípulos,
a este grupo de personas que están incrédulas, que no tienen fe. Jesús usó, es más, esta misma palabra, o la raíz de esta misma palabra, cuando habla y dice, oh generación incrédula y perversa, refiriéndose a todo este grupo, incluyendo a los discípulos incrédulos, ¿no? Y ellos le están diciendo, ¿por qué no pudimos sacar a este demonio? Jesús les dice, por su poca fe, ¿no? Entonces, por la poca fe, les está diciendo a ellos, ¿no? Y les dice, pero no se preocupen, este género no sale sino con oración y ayuno, porque Jesús va a enseñarles, va a instruirles algo a ellos y también a nosotros. Este género, ¿quién es este género? Este género incrédulo, esta generación incrédula, este género de incredulidad va a salir con oración y ayuno. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo, ok, ustedes están preocupados porque no pudieron hacerlo, es por su poca fe. Pero si ustedes tuvieran una fe persistente, una fe que va creciendo día a día, ustedes hubieran podido obedecerme. Pero no se preocupen porque esta incredulidad va a salir de ustedes como con oración y ayuno. ¿Ok? Obviamente decíamos el énfasis está en ¿qué? En la oración. Ahora, esto nos lleva a pensar algo muy interesante. Es que probablemente después que ellos recibieron el mandato de Jesús de echar fuera demonios, probablemente ellos se desenfocaron su fe, como muchas veces ocurre. Ellos piensan que la fe en su fe era suficiente para poder seguir echando demonios. En otras palabras, no necesitaron oración, no necesitaron pedir a Dios. No, ellos ya pudieron hacerlo. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. Y como tienen la capacidad de hacerlo, entonces ahí vamos a echarnos a los demonios. Ellos tuvieron fe en su fe en sí mismos. Y eso no quiere el Señor. El Señor siempre quiere que nosotros dependamos de Él. Es como si un predicador dijese, bueno, yo ya he predicado muchas veces, así es que no necesito orar. Bueno, solo voy a predicar nada más. Y voy a predicar. Y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque obviamente no se trata de él, no se trata de su potencialidad, no se trata de sus cualidades, sino se trata de una dependencia al Señor. Aun cuando hagamos lo que ya sabemos que tenemos que hacer, aun cuando hagamos lo que ya hemos hecho antes, necesitamos depender del Señor, necesitamos depender de Él, necesitamos entender que solo el Señor nos puede dar la capacidad, la habilidad para ello. Probablemente los discípulos estaban solo confiando en sí mismos. Ya, vamos a echar fuera esos demonios. Y no oraron. Ya no enfocaron su fe en Cristo, sino en ellos mismos. Vino los problemas, vinieron la acusación de los escribas y peor todavía se sintieron, y en vez de acudir en oración al Señor, en vez de acudir en oración a Dios, ellos tal vez se enfocaron en sí mismos, trataron de hacerlo por su cuenta y no pudieron hacerlo. Entonces Jesús está diciendo, esto no se preocupen, esto se puede solucionar si ustedes oran, si ustedes perseveran en oración. ¿Por qué? Porque solo la oración nos va a ayudar a que nosotros podamos entender quién es Jesús, quién es nuestro Señor, y podamos nosotros pedirle a Él, quitar nuestro orgullo y volver nuestro corazón en dependencia a Jesús. Entonces, la segunda lección que Jesús nos está dando acerca de la fe es que nuestra fe no puede estar enfocada en nosotros mismos, sino nuestra fe debe estar enfocada siempre en el Señor. ¿Y cómo se va a traducir? A través de la oración. A través de la oración entonces se traduce nuestra fe. Entonces, volvemos entonces al punto. ¿Por qué entonces hay muchos creyentes que no están orando? ¿Por qué? Por su falta de fe, porque no tienen fe, porque creen que ellos mismos lo pueden hacer, que ellos mismos pueden solucionar los problemas, que ellos mismos son sabios para poder hacerlo. Pero no, Jesús nos está diciendo que necesitamos enfocarnos nuevamente en Dios, que necesitamos tener una dependencia absoluta de Dios, que no podemos enfocarnos en nuestras habilidades, sino en Él, Señor. La segunda lección de fe que el Señor nos manda es que debemos depender de Él, en oración a Él. Nuestra fe va a depender de esa oración, y vamos a orar porque tenemos fe. Cuando no hay fe, no hay oración.
Entonces Jesús va a enseñar estas dos lecciones. Nuestra fe debe ser una fe que constantemente va creciendo, que no se puede desenfocar por los problemas, por las circunstancias que puedan haber. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? No cuando nos miremos a nosotros mismos, sino cuando siempre estemos enfocados en Jesús, cuando siempre estemos enfocados en Dios. No importa lo que pase a nuestro alrededor, siempre enfocados, ¿no? Dios lo va a hacer, Dios me va a ayudar, no sé de qué manera, no es como yo creo, pero Dios me va a ayudar, Dios nos va a sacar de esta situación porque su palabra dice esto. Cuando confiamos en las promesas de Dios, cuando nos aferramos a lo que su palabra nos dice, entonces podemos seguir obedeciendo a Dios porque hay una fe constante, no en las circunstancias, no en nosotros mismos, sino en Dios. Y una dependencia constante a Dios en oración. El Señor nos dé la fuerza, la habilidad para poder nosotros agarrarnos de esta fe y poder seguir obedeciéndole día a día. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la fe que tú pones en nosotros. Señor, oramos a ti, Señor, porque creemos en ti. Creemos que solo tú puedes hacer las cosas, Señor Jesús, porque tú moriste por nosotros en esa cruz, Señor, porque tú, Señor, has derramado tu vida por nosotros, Señor, y nos has dado, Señor, una nueva vida para vivir, Señor, conforme tú quieres, Señor. Usa, Señor, nuestras vidas. Llévanos, Señor Jesús, como tú quieres, amado Padre. Te pedimos, amado Dios, fortalece nuestra fe, Señor, fortalece nuestra fe en ti y en todas las cosas que tú puedes hacer para seguir obedeciéndote día a día hasta el final de nuestros días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.